días, mis queridos estudiantes. Estamos acá en el proyecto de crianza de tilapia en el contraembalse de la presa de Monción, proyecto denominado de la visita sorpresa del anterior gobierno, que este gobierno se ha encargado de darle seguimiento, como debe ser, son obras del Estado. Y acá se crían o se engordan tilapias nilóticas, con carpa, como le llamamos popularmente, rojas y grises. De manera que vamos hacia allá, de 10 en 2 grupos, porque no caben todos en el bote, para que el señor allá nos explique cuál es el proceso de alimentación, en qué tiempo se alimentan, en qué tiempo están de cosecha, cada qué tiempo se tiene, las jaulas se llenan, pues, y esas cosas por el estilo. Hay una cosita técnica que no vas a decir allá. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Una pregunta, Nilce. Entonces, con respecto a este parque, ¿cuándo fue que se fundó? Bueno, este parque se declaró área protegida con el decreto 571-09, o sea, de 2009. En el 2011 empieza entonces ya a formalizar bien con un centro de protección y vigilancia, guardaparques. En ese tiempo solamente habían 3 guardaparques que se turneaban cada 3 o 4 días. Ahora tenemos 6 guardaparques, un administrador en este caso y un técnico que nos acompaña. Fue creado, se le llama Piquilora porque fue en honor a esa gran luchadora de los derechos sociales de la mujer, sobre todo, Piquilora, Carmen Iglesias, hermana de Luchi Lora, prestigiosa abogada que echó el pleito gratuitamente a favor del Estado para rescatar Bahía de las Águilas, que estaba en manos de particulares. En honor a ella, entonces, se le puso el nombre de Piquilora. Anteriormente, este parque era Parque Ámina, se llamaba, antes del decreto, pero ya formalmente con el decreto pasa a ser Parque Nacional Piquilora, categoría 2. ¿Y aproximadamente cuál es el terreno, las dimensiones? Tiene 112 puntos y pico kilómetros cuadrados. Va desde acá, por aquí por Cacique, choca por aquí por Cacique, más para abajo del Cercado, por aquel lado por Veladero, Monción, casi llegando a Los Pinos, por aquí por Celestina, Boyo Viejo, por aquí por este lado tenemos Hundidera, tenemos Potrero, tenemos Higuerito Peñuela, por allá tenemos Aequipicao, de aquel lado está Arroyo Suí, Valle de Jumán, Nava, Caimito y Palmarito. Esas son las zonas que abarca este parque, mayormente de un relieve montañoso, casi 80-90%, con algunas zonas en transición, bosque seco, espinoso y subtropical. Esas son las características de este parque. Y cuando se refiere a bosque seco, ¿cuáles son las principales características del mismo? Bueno, el bosque seco se caracteriza porque son plantas de hojas pequeñas, que tienen raíces pivotantes. Las raíces pivotantes buscan el nivel freático para poder succionar el agua de su suelo. Entonces, en tiempo de mayor sequía, esta planta usted la ve defoliada, o sea, sin hoja, para evitar la deshidratación de la propia planta. Y entonces, hay plantas características como el guaconejo, que es endémico. Tenemos el cacheo que vimos hace un rato allá en la excursión. También tenemos el guano, también que es endémico, no del parque, sino del país, de la isla. ¿Y en la fauna de aquí, cuáles animales se pueden encontrar? Aquí tenemos solenodonte, que es endémico también. Tenemos la boa de la española, que es endémica también. Y aparte de muchas aves migratorias, ahora mismo tenemos la visita de los patos de Canadá. No se ven desde acá, pero están más o menos en aquel recodo allá. Si se va por aquel lado, allá, en el islote, en la playa de allá, podemos observar ese tipo de aves. ¿Y cómo lograron establecer todos esos tanques? Bueno, esos son tanques que están sin nada dentro, sirven de soporte para
que no se explote. hunda la costa. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto, Nilcio, a algunos de los biólogos dominicanos que han hecho sus aportes acá, ¿cuál usted puede mencionar? Bueno, biólogo propiamente dicho, bueno, el doctor Marcano ha hecho un gran aporte. Aquí también este señor que es profesor, no recuerdo el nombre bien ahora. Eleuterio. Eleuterio Martínez, gracias por el aporte, que fue quien se encargó participó en las delimitaciones acá y el mantenimiento de la flora y fauna del parque. Puedo mencionar eso, sí. Han venido también biólogos de Miami a hacer estudios, porque tenemos allá una zona de restos biológicos de camarones, restos naturales de camarones, ostras, vestigios de que el mar estuvo por esta parte y se han hecho investigaciones en ese sentido. Algunos estudiantes han hecho trabajos de tesis sobre la flora vascular del parque, otros sobre la mamilaria prolífera. Ya esto es un cactus pequeño que le dicen meloncito, que en otra ocasión se podrá mostrar, porque ahora cerca por aquí no tenemos de eso. Otra pregunta, ¿la pesca por esta área es ilegal? La pesca propiamente no es ilegal, es ilegal el método que usted usa. ¿Y cuáles métodos se pueden Si utilizar? aquí se permite un tramayo que tenga un diámetro de 4 dedos, entre hueco y hueco, de manera que las pequeñas puedan cruzar, solamente se atrapan las grandes. Nilcio, ¿y hay alguna época del año donde esté prohibida la pesca o se puede pescar todo el año? Si antes se instauraba una veda que empezaba en la primera semana de enero hasta la Semana Santa, propiamente dicho, hasta el lunes de la Semana Santa, que ya ahí en ese periodo la fauna piscícola está en reproducción y ese tiempo le permite a ella desarrollarse en calma, y de ahí adelante se permite, entonces se abre la pesca. ¿Entre cuáles provincias está distribuido el terreno del parque? Tenemos la particularidad que tenemos la provincia de Santiago Rodríguez, por los lados de Monción y Cacique, San José de las Matas, ya propiamente Santiago, ya esto es parte de Celestina, Boyo Viejo, Caimito, Palmarito, y de este lado tenemos también la provincia de Santiago, en Jaiquipicá por allá. Entonces a la provincia de Valverde pertenece entonces Potrero, Iguerito Peñuela, aquí Los Martínez, Entrada de Mao, toda esa parte que está ubicada dentro de la provincia de Valverde. Y bueno, y aquí el cercado. Y con respecto a la hidrografía, ¿cuáles ríos y arroyos se encuentran directamente en este parque? Directamente tenemos 3 ríos principales o 3 trayectos de estos ríos, que son el río Mao, que es el que tenemos aquí, tenemos el río Ámina y tenemos el río Guanajuma, por aquí, por Celestina y Boyo Viejo, que da vida al embalse que está ahí de Guanajuma. Son 3 ríos muy importantes porque desarrollan la agricultura en la provincia de Valverde, y de ahí su importancia de uno proteger el ecosistema y los bosques de galería que estos ríos propiamente tienen. Bueno, y tenemos unos arroyos temporales que son el arroyo Bulla, en los lados de Alto Viejo tenemos el arroyo Francisco, por aquí por Palmarito, tenemos el arroyo Bajón que desemboca aquí en el río por ahí, en un recoveco de eso, y la Jaiba, y así una serie de cañadas y arroyos que son temporales, o sea que no tienen agua permanente. Cuando hablamos de parques nacionales, nos referimos a áreas donde están protegidas la flora y la fauna, entre otros elementos o sustancias más que se encuentren. ¿Cuáles actividades están permitidas y algunas que no están permitidas en dicho parque? Bueno, previamente dicha, no están permitidas, por ejemplo, el acampamiento. Todavía eso no está regularizado, ni la visita propiamente ya, porque todavía este parque se está trabajando sobre el perfil y otros elementos que son propios del manejo de este tipo de parque.
Se permiten, por ejemplo, las visitas así, como por ejemplo en este caso nos visitan ustedes, en el marco de las 60 horas de labor que deben rendir, y entonces estamos proveyendo situaciones para que ustedes cumplan con ese requisito para poder seguir optar por lo que es el bachillerato. ¿Qué pasa, Nilson, cuando algunas personas llegan, por ejemplo, la boa de la española o la culebra, como la conocemos comúnmente, cuando se encuentran personas tratando de quitarle, o sea, de matar dichos animales? ¿Cuáles pueden ser las sanciones? Si para lo esas encontramos en personas? el acto, ahí podemos grabarlo o apresarlo. Bueno, pues, se atienen a unas sanciones que pueden ir con años de cárcel propiamente, porque realmente usted ponerle una sanción administrativa a un señor que usted lo encuentre matando un animal dentro del parque no tiene sentido. Tiene que ser como algo más drástico, que uno pueda ¿verdad?, captar, porque lo que se trata no es de que ese señor que uno sancione se quede enemigo del medio ambiente, o buscamos algo que él pueda contribuir, por ejemplo, en el vivero o la siembra de tantas determinadas, o buscar una especie de esa misma que él acabó de matar, de manera que ese señor no quede enemigo del medio ambiente. Sería lo lógico, lo que yo opino, lo que yo creo. Claro que hay personas que si no hay medida drástica no aprenden, entonces lamentablemente hay que hacer la medida drástica. Otra pregunta para continuar. Acá se encuentra parte de una fauna que pocos han visto, como es el solendonte y el ave fantasma. ¿Qué usted nos puede comentar sobre eso? Animal endémico, es muy difícil de ver, se ven de noche solamente, por ocasiones. Es de ahí la dificultad, porque son escasos. Pero de que han visto, incluso aquí se capturó unos pescadores capturaron uno y se lo entregaron a un amigo que me llamó para entregármelo, pero cuando fuimos a buscarlo se le escapó. No hubo manera buscamos en la casa entera y no hubo manera de conseguirlo. O sea, eso nos da un indicio de que aquí hay. Y esta es una zona, por ejemplo, en la Funia de Gurabo también aparecen, han capturado. En la reserva Riocana también hay también de estos animales. Son parecidos al ratón, solamente que tienen una trompa que parecen como un elefante. Esas son las características de este animal. Y bueno, el ave bruja o el ave fantasma. Este no es nuestra esta ave es migratoria. Y bueno, esta aparece, para usted verla tiene que saber que está ahí, porque se camuflea muy bien, entonces puede estar ahí y usted pasa por el lado y usted no la ve. Esa es la característica de esta ave. Solo que ella, donde ella permanece hasta 3 y 4 meses ahí. Es una ave nocturna que come insectos. Y pasa ahí entero durmiendo. Es uno de los que pertenecen
a este cultivo piscícola, donde se cultivan peces, tilapias nilóticas. Vamos a conversar un poquito sobre cuál es el método que ellos utilizan para poder tener este cultivo acá. Amaury, ¿cada qué tiempo ustedes alimentan las tilapias? Por ejemplo, ¿cuántas veces al día ustedes les dan comida? Nosotros alimentamos los peces 4 veces al día. 4 veces. ¿Aproximadamente cuáles horas? Bueno, empezamos desde las 8 de la mañana. Entonces en la mañana se alimentan cada 2 horas hasta las 12. Y luego en la tardecita vuelve y se le da otro retoque. ¿Y aproximadamente qué tiempo duran ellas en llegar a la etapa de la adultez? Porque vemos que hay algunas aulas donde están pequeñas y otras bastante grandes. Sí. Un pez puede durar, depende también de la genética del pez. Puede durar 7 meses, 6 meses, de 6 a 8 meses. Largo tiempo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y aproximadamente cuántas personas están en esta asociación? Porque es una asociación, ¿verdad? Sí, esto es una asociación, tiene como 50 y pico de socios. Sí. ¿Viene algún especialista en acuacultura, darles talleres, cómo poder, alguna técnica nueva? Porque siempre se implementan métodos diferentes. Hay muchas veces que nos apoyamos de otros criaderos, muchas veces viene Coropeca y nos da una idea, pero ya tenemos experiencia de cómo criar. Bueno, la experiencia con el tiempo se va adquiriendo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se sale algún pescado de la jaula en algún momento? ¿Ha pasado eso? Sí, ha pasado varias veces. Sale sapo, hay veces que el hilo se va disminuyendo. Hay unos peces que le dicen los peces, la trucha verde. La trucha verde es un depredador muy fuerte de la carpa, como muchos ya lo sabes. Entonces, cuando ellos tienen deseo de comer, comienzan hasta a arañar la malla. Y muchas veces la pichan y por ahí se puede escudriñar hasta pasar a la jaula. Vemos que en algunas jaulas hay de diferentes colores. ¿Cuáles colores podemos observar acá? Bueno, son especies Bueno, mayormente estos son rojos. Puede salir un gris, pero mayormente esta jaula es llena de los rojos. Pero aquí tenemos grises también, que casi no se van a ver por el color, del mismo color del agua. Y hay variados también. Vemos algunas jaulas, perdón que le interrumpa. No, vemos algunas jaulas que están como con una tela un poquito más gruesa. ¿A qué se debe? Bien, esos son para cuando vienen como la ibita, porque se compra muy pequeñito. Pero entonces ya esas jaulas no están en proceso. Tienen varios días que nos traen y la dejamos así, para que se vaya quemando esa lama que echa, para que mate ese microbio. Y así sucesivamente. Bueno, si tiene alguna pregunta. Entonces, ¿qué cantidad, por ejemplo, me imagino que lo miden en kilos o en sacos, aproximadamente para poder criar, por ejemplo, una de los criaderos, solamente uno, qué cantidad consume a la semana? Bueno, en un día yo puedo echarle un saco de alimento a todo. Que vendría siendo como 7 sacos. Entonces yo me imagino que cada X tiempo ustedes, ¿a qué tipo de público ustedes le venden? ¿Le venden a la persona en general o suplen algún tipo de pescaderías? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos tienen su clientela, pero todo el que venga aquí se le vende a precios. Ok. No, o sea que no es nada exclusivo. ¿No? ¿Tienen fechas específicas? No. Okay, me imagino que avisan. Excelente. ¿Y qué tiempo tiene aquí el cultivo piscícola? ¿Hace cuántos años está funcionando? No sé exactamente.
Yo diría como algunos 7 o 8 años. Excelente. Gracias. La bienvenida a esta parte del Parque Nacional Piquilora. Estamos en lo que se llama la Loma de las Tauyamas, del lado arriba de la planta de tratamiento del Contraembalse, del acueducto de la presa de Monción. Y estamos aquí precisamente para hablar de esta maravillosa planta que es el cacheo, endémica de la isla. Solamente acá en nuestro país, en nuestra isla, tenemos este tipo de planta. Este es un juvenil todavía, aún no ha hecho floración. Es de crecimiento lento, esto puede durar hasta 100 años creciendo, este tipo de árbol. Se utiliza para hacer famoso Maví cacheo, popularmente el original, porque hay que lo hacen un Maví con soda, que usted le hace así y dispara. Pero este no, este es realmente el natural, el cacheo natural. Y igual aquí, esta es una de las poblaciones más numerosas que tenemos, dentro de la más numerosa del país, este es una. Y bueno, y la más numerosa de la región, de esta parte. Aquí no podemos ver porque la vegetación no lo impide y los accesos son difíciles pero de allá al fondo tenemos el lago de Contraembalse, al fondo allá. Y la carretera está en el fondo ahí, y de ahí de la carretera, si miramos hacia acá arriba, vemos una numerosa población de cacheo de estos. Y bueno, la flora está compuesta aquí por el guayacancillo, que es esta planta que está aquí, el guayacán, la cabra, tenemos por aquí ubero, que es esta planta que tenemos acá. ¿Podría darnos la quina? ¿Podría hablar un poquito sobre el guayacán? El guayacán es una especie nativa, que es la planta nacional de Costa Rica, me parece, el guayacán. Pero el guayacán es parte del bosque seco, propiamente. Y decir que el bosque seco, ¿verdad?, tiene su característica, por ejemplo, que las hojas son muy pequeñas. Los bosques secos. Sobre todo los bosques secos espinosos. Y en los tiempos de mayor sequía, usted lo ve completamente desfoliado, o sea, sin hojas, porque ellos botan todas las hojas para evitar la deshidratación del agua. Es ahí la importancia del bosque seco. Además que sirve de refugio para aves y animales. Y también una importancia del bosque seco, que son los mayores consumidores de dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno, el bosque seco. Es más diverso que el bosque húmedo.
chiquita o así. No, es que se ve, usted lo ve grande aquí porque está cerca, pero de allá de la carretera nada más se ve la copa. ¿Por qué el nombre de Auyama? La Auyama porque bueno, debe ser porque la gente, los moradores, pobladores, perdón, antiguamente parece que sembraban muchas auyamas por esta zona, le llaman loma de las auyamas. Y así hay un sinnúmero de lomas que tienen su nombre aquí dentro del parque. Tendrá sus orígenes que desconocemos, pero la loma de las auyamas se debe atribuir, digo yo, en base a que se cultivaba mucha auyama un poco más hacia abajo. Esta planta es monospérmica porque solamente tiene una sola floración. Duran entre 5 y 50 años para desarrollarse y solamente tiene un solo periodo de floración. Cuando florece y tira los frutos ya esa planta muere. Esa es la característica del maguey. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? ¿Esa planta de qué? Esa que está seca. Eso es tabacuelo. ¿Y este guayaba? No, eso es un ubero. Parece de guayaba. Sí. Y Parece. entonces, ¿cómo sacan el maguey de esa planta? Bueno, los depredadores, porque hay que llamarlo así, le hacen un hoyo y le van sacando la pulpa de adentro. Eso lo van fermentando y tiene un proceso químico para producir el tabaco. ¿Cuáles otros tipos de árboles hay aquí en el Aquí parque? tenemos jaiquí en esta zona, caobanilla, tenemos aceituno, tenemos cerca por aquí un aceituno, tenemos sopaipo, tenemos guaconejo, mucho guaconejo que también es endémico, el guaconejo de la isla. Que más adelante, estamos de aquel lado ahora, vamos a ver un par de matas para mostrarles el olor característico del guaconejo. Es una planta que sirve para hacer perfumes, jabones, detergentes, champú. Y tengo una pregunta, ¿qué tan fértiles son las tierras de aquí? Bueno, la tierra de aquí se caracteriza porque tiene mucho calcio. Esta tierra, entonces el bosque seco, las plantas se caracterizan porque tienen una raíz única que penetra el nivel freático para poder absorber el agua, para ella mantenerse. Entonces no cualquier tipo de planta se puede... No, si es de bosque húmedo o de bosque ribereño, por ejemplo, la planta, porque esta planta se mantiene durante el año entero, con apenas entre 500 y 1000 milímetros al año que cae de lluvia. Y todo eso, por ejemplo, te imaginas cómo esa mata se da, que aquí no cae una gota de agua y esa mata se mantiene. Porque ya hay características, ya ella tiene sus características de sobrevivencia en este tipo de suelo. No ocurre con otro tipo de plantas, por ejemplo, trae de frutales, por ejemplo, y la siembra, y usted sabe que no va a prosperar porque demanda demasiada agua, ese tipo de plantas, los frutales.